Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a silenciar, pero les recuerdo que ustedes pueden, si quieren hacer alguna pregunta o algo, yo en el encuentro anterior había muteado a todos y era difícil entrar. Ahora lo dejé como para que si hay alguna pregunta o alguno quiere aclarar algo durante la exposición, no lo hagan por chat porque no los puedo ver al estar exponiendo, no los puedo ver, pero sí interrúmpanme directamente porque no hay ningún problema. Lo que sí, todos después traten de mutearse de manera que podamos compartir bien el encuentro. Ahí vamos a... Bueno, hoy vamos a tratar de compartir con ustedes lo que en el plan de la Escuela Superior Peronista figura como la tercera materia, o sea, los principios básicos de lo que llaman los principios básicos de la doctrina peronista. Recuerden que Perón siempre durante toda su vida utilizó como único instrumento para la realización de su proyecto político la transmisión a través de la persuasión, porque y nosotros no tenemos, tengámoslo siempre muy en cuenta, no tenemos otra herramienta, no tenemos otra forma y manera de realizar nuestro proyecto político si no transmitimos al conjunto de nuestro pueblo nuestras ideas, nuestro propósito, lo que queremos para el país, o sea, nuestra política en última instancia. Y Perón decía que lo hizo siempre personalmente, del 43 al 45 lo hizo a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Eso le dio el poder político suficiente como para que hubiera un 17 de octubre y ganara las elecciones el 24 de febrero. Y a través de eso gobernó a través del primer plan quinquenal del 47 al 51. Y una vez realizado lo que él se había propuesto, que era la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, formó una escuela que tenía estas materias que ustedes ven acá, conducción política, que la dictó él mismo, historia del peronismo, que la dictó Evita y que la vimos en el último encuentro, la doctrina peronista o justicialismo, que explico lo siguiente. Hoy lo que vamos a ver es un intento de comprender el sentido y el significado de la definición, cosa que los primeros peronistas no le dieron importancia porque seguramente ellos llevaban 10 años ya o 7 de realizaciones y sabían perfectamente lo que era la doctrina peronista, o sea, lo que era la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y por eso las materias de la Escuela Superior Peronista son una explicación, como vamos a ver más adelante, de estos temas centrales de la definición. Estaba filosofía peronista, que es la concepción del hombre en el peronismo. Estaba sociología peronista, que es la explicación de la justicia social. Economía peronista, que era la explicación de la independencia económica. Y política peronista, que era la teoría o la explicación de la soberanía política. Entonces, estas iban a ser las materias básicas que llamaban en la Escuela Superior Peronista. Después venían las materias complementarias, organización peronista, técnica del adoctrinamiento que se llamaba en ese momento, y yo le puse técnica para transmitir e inculcar la doctrina, y después también las realizaciones del peronismo.
Y hoy vamos a tratar de compartir con ustedes la definición solamente. Y vamos a contar un poco la historia antes de la definición, porque la doctrina peronista no fue que Perón se puso en un escritorio y dijo, yo, la doctrina mía va a ser esto, sino que la fue gestando en la realidad. Nunca Perón escribió nada antes de realizarlo. Mejor dicho, las teorizaciones fueron siempre posteriores a sus realizaciones. Y, por ejemplo, lo primero que él se propuso fue la justicia social, o sea, que los hombres y mujeres de nuestro pueblo pudieran, decía él, vivir un poco más felices. O sea, lo que ahora llamamos el ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos nos corresponden, que en última instancia es la justicia social y también es lo que después se llamó la felicidad del pueblo. El primer esbozo de la doctrina peronista apareció en 1947, las 20 verdades, que es, como vamos a ver, el tema segundo de la doctrina peronista, es del 17 de octubre de 1950. Esta definición que vamos a compartir ahora es la definición de doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Esta definición de doctrina peronista o justicialismo es del artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal que se promulgó en diciembre de 1952. Y después los artículos del 3 al 8 de lo que es hoy la doctrina peronista son de 1954. Una ley de los ministerios, cuyo tema quinto se exponen todos los temas referidos a la doctrina peronista. Les quería explicitar esto como introducción, diríamos, como para tenerlo en cuenta. Y otra cosa que quiero compartir con ustedes antes de empezar es que yo quisiera desterrar, o por lo menos contribuir a desterrar, la costumbre que hay en nuestro movimiento de que la formación implica venir a escuchar nada más a un señor más o menos importante o más o menos sabio, y después eso no tiene ninguna consecuencia. Un poco yo lo que les propongo que asuman una actitud activa, o como decía Cristina los otros días, hay que romperse lo que hay que romperse, también para la formación, porque hay que dedicarle tiempo, incluso a veces hay que dedicarle dinero, porque hay que imprimir las cosas, porque estudiar con el celular es muy difícil o imposible, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, yo que no soy ni importante ni sabio, es importante que en el tema de formación pongamos en práctica la humildad que nos pide Evita en Historia del Peronismo, y lo que no sabemos, no sabemos, y tengamos la humildad suficiente como para compartir con los compañeros lo poco o mucho que sabemos, o si no sabemos nada, agarremos los textos, leámoslo entre todos y discutámoslo, que es una de las formas que deberíamos instrumentar para formar en cada uno de los ámbitos nuestros una de las 1000 escuelas que nos pide Perón en conducción política. Y vamos a empezar entonces con las ideas referidas a la doctrina. Primero quería compartir con ustedes
El ideal de General Perón, que yo lo encontré en un libro que está en mi página escuelasuperiorperonista.com, donde también están todas las materias de la Escuela Superior Peronista para los compañeros que todavía no se acercan recién hoy. En la página web escuelasuperiorperonista.com, en un apartado donde dice libros, o sea, en la página central, diríamos, la primera página que aparece cuando uno cliquea escuelasuperiorperonista.com, aparecen todas las materias de la Escuela Superior Peronista, pero las páginas, no sé cómo se llaman, las páginas adyacentes o concomitantes a la página central, hay una que está referida a los libros, y en esa página está el libro Movimiento Peronista, de donde saqué yo este ideal de General Perón, que dice así: marchamos tras los objetivos fundamentales de la nación, que son labrar la felicidad del pueblo y asegurar la grandeza de la patria. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Nada ni nadie por encima de la patria. Solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Vamos a ver después por qué dice esto Perón. Porque toma a la Argentina como una sola unidad, como una sola organización, como, ¿cómo les puedo decir? Para él, todos los argentinos deberíamos tener esta finalidad, labrar la felicidad del pueblo y asegurar la grandeza de la nación. Por eso él habla que nadie debería estar por encima de la patria. Es solo la providencia de Dios prodigando su bendición. La actitud nuestra, cual nosotros y nosotras, todos unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla. Y yo le agregué ahí, porque la patria es el otro, como decía Cristina, y también dice Perón en muchos lugares. Y también quise agregar este texto de Evita porque me parece importante. Evita en una parte de Historia del Peronismo dice que el amor exige sacrificios, pero nadie se sacrifica por algo que no quiera, nadie se sacrifica por algo o alguien al que no quiera, y nadie quiere a alguien o algo que no conoce. O sea, deberíamos utilizar la inteligencia y necesariamente tenemos que utilizar la inteligencia para conocer la doctrina peronista, para conocer conducción política, y por eso yo propongo dejar de lado esa actitud pasiva de venir a escuchar nada más para asumir una actitud activa de lectura, de estudio, de reflexión personal y con los compañeros con los que uno comparte la militancia. Porque lo que uno puede hacer acá únicamente es información. Lo único que puedo compartir con ustedes es información, que es importante desde ya, pero la verdadera formación, como ya repetí muchas veces, es la que ustedes pueden adquirir analizando estos temas, discutiéndolos y aplicándolos a la realidad en el ámbito de militancia donde ustedes se desarrollan. Y por eso puse este texto de Evita que dice lo siguiente: siempre inteligencia y corazón, las dos cosas. Evita insiste mucho en esto. Dice: pienso que esta escuela superior, se refiere a la Escuela Superior Peronista, no solo habrá de enseñar lo que es el justicialismo o doctrina peronista. No se olviden nunca que justicialismo y doctrina peronista es lo mismo. No es lo mismo justicialismo que peronismo. El justicialismo es la doctrina peronista y el peronismo ha sido la primera realización del justicialismo o doctrina peronista. Y para mí y para muchos compañeros y compañeras, el kirchnerismo fue la segunda realización de la doctrina peronista o justicialismo.
Entonces Evita dice, pienso que esta escuela superior no solo habrá de enseñar lo que es el justicialismo, será necesario enseñar también a sentirlo y a quererlo, para que después cada alumno que surja a la lucha por la causa de ese justicialismo sepa realizarlo y sepa vivirlo. Y si es menester, sepa también morir en defensa de los grandes principios de su ideal. Deberíamos estar tan convencidos de esta realidad que deberíamos morir en defensa de la felicidad de nuestro pueblo y de la grandeza de la nación o de la patria, y deberíamos morir en defensa de la justicia social, o sea, de los derechos adquiridos. Deberíamos morir en defensa de la independencia económica y no estar sujetos al Fondo Monetario Internacional, y deberíamos morir por la soberanía política y que no nos manejen desde afuera, como decían los paisanos. Entonces, vamos a empezar ya con el camino hacia el ideal del general Perón, o sea, la doctrina peronista. Y vamos a ver primero qué se entiende por doctrina. La doctrina es una orientación del pueblo hacia los grandes objetivos comunes de la nacionalidad. Perón habla de objetivos comunes, después vamos a ver por qué y para qué. Nuestra doctrina trata de crear una verdadera mística, entusiasmo, ganas, como nos pedía Evita, para lo cual implica conocimiento, amor, dedicación, etc. Es decir, una doctrina que todos seguimos porque todos la sentimos y por la cual estamos dispuestos a sacrificarlo todo y a realizar cualquier esfuerzo, porque el triunfo de esa mística es el triunfo de la nacionalidad. Y creo que estamos viviendo tiempos en que nadie que sea verdaderamente un argentino puede no desear el triunfo de nuestra propia nacionalidad. Por eso la importancia de conocer bien esto, para que lo podamos valorar, para que lo podamos querer y para que después lo podamos practicar y para que después lo podamos defender, como nos pide acá el general también. La consolidación de la doctrina será la base de la consolidación del movimiento nacional. O sea, que si no conocemos la doctrina, o sea, la doctrina es nuestro proyecto político, es lo que deberíamos conocer para hacer. Perón no propone nada para teorizar. Todo lo que propuso Perón es para realizar. Y cuando habla de la felicidad del pueblo es para realizarla. Y vamos a ver en qué consiste. Y cuando habla de la grandeza de la nación es para realizarla. Y cuando habla de la independencia económica es para realizarla. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de las doctrinas nacionales, Perón en el diario, o sea, en Política y Estrategia, con el seudónimo de Descartes en el diario Democracia, escribía el 15 de mayo del 52, hablando de las doctrinas nacionales. Los pueblos con libre determinación, o sea, Perón siempre toma, como les dije, a la Argentina, al pueblo argentino como una sola unidad. Y muchas veces pone la comparación del conjunto de nuestro pueblo como si fuera una persona. Entonces dice, los pueblos, yo diría, igual que una persona con libre determinación, poseen estilo de vida, aspiraciones, propósitos y fines propios, como cualquier persona libre. De ese libre juego nace espontáneamente en un pueblo una doctrina nacional que conforma el espíritu de la nación. Y ahí vamos a ver otra comparación de Perón
de la nación, o sea, del pueblo, del conjunto del pueblo argentino con el ser humano, con el hombre, con la mujer. O sea, que tiene espíritu y cuerpo. Y entonces Perón dice que la doctrina nacional debería ser el espíritu de la nación, el espíritu de nuestro pueblo. Cuando hablamos de una nación libre y soberana, pensamos en un país con designios y objetivos propios, como todo ser humano, como asimismo educado, instruido y conducido con sus propósitos y hacia sus fines. Nosotros deberíamos tratar de educar, instruir y conducir al conjunto del pueblo argentino, por lo menos intentar, de acuerdo a nuestros designios y objetivos, que son la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, deberíamos hacer todo lo posible para educar, instruir y conducir a nuestros propósitos y a nuestros fines al conjunto de nuestro pueblo. Tarea que lamentablemente desde el movimiento nacional no se hace desde 1955. La Escuela Superior Peronista existió, que era una escuela para el conjunto del pueblo argentino, para el conjunto del movimiento nacional, existió de 1951 a 1955 y todavía no la hemos recuperado. Ahora Cristina, en La Plata los otros días, no la creó ella, pero apoyó la creación del instituto, mejor dicho, de la escuela justicialista Néstor Kirchner, que ojalá cumpla los objetivos, y yo recomiendo también que vean los cursos que tienen, dictados por compañeros muy valiosos, y ojalá esa escuela fundada o apoyada por Cristina cumpla los objetivos que cumplió la primera escuela superior peronista. Entonces, sigue Perón. Las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis. Las colonias poseen la doctrina de sus metrópolis porque el imperialismo tiene también una doctrina, solo que inconfesable. ¿Por qué inconfesable? Porque el único objetivo del imperialismo que nos dominó siempre, el imperialismo inglés y el imperialismo yanqui que nos sigue dominando a través del Fondo Monetario Internacional, sus propósitos son absolutamente inconfesables porque el único propósito es robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. Y lamentablemente nadie públicamente lo dice. Nos está pasando y creo yo que el desconocimiento de lo que deberíamos conocer y saber nos impiden como denunciar lo que acá dice Perón. Las colonias, nosotros no deberíamos ser una colonia, poseen la doctrina de su metrópoli, porque el imperialismo tiene también una doctrina, solo que es inconfesable. Claro que es inconfesable. Un país sin doctrina nacional lleva hacia un pueblo sin alma, como un hombre sin alma, o sea, un cadáver. Y el camino que conduce de la libertad a la servidumbre. O sea, que nosotros no tengamos como pueblo, una doctrina, un proyecto político compartido por el conjunto del pueblo, es el camino que conduce de la libertad a la servidumbre, como estamos en este momento, compañeros y compañeras. 40% de pobres en la República Argentina es estar en la servidumbre, por lo menos en mi humilde opinión. Hay un compañero que no está muteado, Si quieren hacer una pregunta, con mucho gusto. Pero si no, mutéense, por favor. Bueno, gracias.
¿Cómo? Bueno. Sole Molina, sí, ¿qué querías? ¿Querés hacer alguna pregunta? Bueno, entonces lo silenciamos. Pero si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto. Entonces vamos a ver que una doctrina tiene principios, teoría y forma de ejecución para Perón. O sea, en principio, la doctrina es un conjunto de principios fundamentales o esenciales. Y en el libro de técnica del adoctrinamiento yo encontré este texto que dice que por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, social, etc. Y así considerada, la doctrina peronista abarca un conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político. Y debe ser así porque es una filosofía de la vida. Esta idea la expresa mejor el principio 10 o el ítem 10 de la doctrina política interna de la nación, que dice lo siguiente: la doctrina nacional, o sea, es el conjunto de los principios fundamentales cuya unidad de concepción promueve la unidad de acción, base indispensable de la unidad nacional. Y aquí está condensada, diríamos, el sentido, el significado y la importancia de la doctrina o proyecto político. O sea, nuestra doctrina, ustedes le tienen que asimilar a proyecto político. Por eso, que hoy no se tenga claro todavía qué es lo que deberíamos hacer como proyecto político implica lamentablemente un desconocimiento importante de este principio 10 de la doctrina interna de la nación. La doctrina nacional es el conjunto de principios fundamentales que nos da unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas, unidad en la finalidad. O sea que todos los peronistas deberíamos trabajar única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y eso nos daría unidad en la acción, base indispensable para que haya unidad nacional. Que ya vamos a ver que para Perón la unidad nacional es la finalidad primera. Y hablando de principios, el concepto de principio está vinculado, según Perón, en conducción política, a los postulados esenciales que permiten el desarrollo de los estudios científicos o la práctica de un arte, y a las reglas más importantes que determinan el modo de pensar y de actuar. O sea, cuando yo digo, o cuando Perón nos propone la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, son principios, son ideas generales, pero son una guía de la acción, una guía muy general para la acción. O sea, si yo hablo y digo que tengo como finalidad suprema la felicidad del pueblo, no estoy hablando de bombardear a nuestro pueblo, ni estoy hablando de sembrar el odio en nuestro pueblo. Tengo que ver la forma y manera de realizar esa felicidad. Y vamos a ver que se realiza a través de la independencia económica, de la justicia social y de la soberanía política. Los principios también son usados para referirse a los fundamentos o leyes sobre cómo funciona una ideología, una teoría, una doctrina, etc. Y en conducción política, Perón, que explica muy bien todo esto, conducción política que les recomiendo efusivamente no leer, estudiar,
y analizar con los compañeros y compañeras en el lugar de militancia. Conducción política es la experiencia política, humana, militar y política de Perón, transmitida con amor a los compañeros. Denle muchísima importancia a conducción política. Los principios resultan de un estudio filosófico de los hechos, que cristalizan en reglas. O sea, cuando Perón nos dice la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, es porque ya lo hizo. Que en la mayor parte de los casos han dado buen resultado y han sido aparentes para la conducción. A eso llamamos principios. Él acá se refiere a los principios de la conducción, o sea, los principios que aparecen en conducción política en la segunda parte de la bolilla sexta, cuando habla de la parte de los principios, o sea, de la teoría correspondiente a la conducción. Que siempre, o sea, los principios de la conducción, como los principios de la doctrina, salieron de la práctica, de la realización de esas ideas. Entonces vamos a ver que para Perón hay doctrina, teoría y formas de ejecución. Y él nos dice, la doctrina no solamente se enseña, la doctrina se inculca. No va dirigida solamente al conocimiento, sino que va dirigida al alma de los hombres y de las mujeres. O sea, el tema de inculcar para Perón es muy importante. Es como hacían nuestras mamás cuando éramos chicos, cuando nos querían enseñar las cosas importantes, que nos las repetían una y otra vez. Y si hacíamos macana, nos reprimían. Entonces, a la doctrina no es suficiente conocerla, pero es necesario conocerla. Es necesario comprenderla y sentirla. Y por eso se inculca. No solo conocerla, sino comprenderla. Para Perón, comprender es tener una visión general de la cosa. Y para tener una visión general de algo, hay que estudiarlo mucho. La teoría, que nace de los principios, o sea, nace de la doctrina, es suficientemente aprenderla, conocerla o comprenderla. Como cuando estudiamos historia de África, de Asia o de Europa. Con conocerla y saber que Madrid es capital de España nos alcanza. Acá no. Hay que comprenderla y sentirla. O sea, tenemos la doctrina que hay que comprenderla y sentirla. La teoría, que hay que aprenderla, conocerla y comprenderla. Y después vienen las formas de ejecución, o sea, cómo realizar esos principios, esa doctrina explicados por la teoría. Y las formas de ejecución que surgen de esa doctrina son el método de acción para poner la teoría en ejecución, porque ni la doctrina sola, ni la teoría sola, ni la forma de ejecución solas pueden aplicarse racionalmente a la realidad. De la doctrina se pasa a la teoría y de la teoría se pasa a las formas de ejecución. Por eso les decía que Perón, o sea, por ejemplo, la justicia social está explicado en el libro de filosofía peronista. El principio es la justicia social. La teoría, el libro, lo que explica el libro de filosofía peronista, o lo que vamos a ver después, el esquema general de la doctrina peronista. Y la forma de ejecución es lo que ustedes deberían analizar con los compañeros y compañeras en el lugar de militancia, cómo hoy, aquí y ahora, en esta circunstancia histórica, deberíamos realizar esa felicidad del pueblo y esa grandeza de la patria. Entonces, de la doctrina se pasa a la teoría, o sea, de los principios se pasa a la teoría, y de la teoría se pasa a la forma de ejecución.
Y vamos a ver ahora de qué consta los temas, de qué consta la doctrina peronista o justicialismo. Las partes, diríamos. Son 8 partes y una introducción. La introducción, los sumarios de antecedentes históricos, que más o menos yo se los comenté al principio. La definición, que es lo que estamos viendo ahora, la doctrina peronista o justicialismo tiene por finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Pero lo importante no es saberla de memoria, sino entenderla, saber qué significa cada uno de esos temas. La segunda parte son las 20 verdades que vamos a ver al final en forma rápida, diríamos. Y la tercera parte es la doctrina política interna de la nación, o sea, todas las demás no las vamos a ver hoy. La cuarta es la doctrina política interna de la nación, internacional de la nación. La parte quinta es la doctrina de la nación en materia de defensa y seguridad. El tema sexto, la parte sexta, doctrina económica de la nación. La séptima, doctrina social de la nación. Y la octava, doctrina de la nación en materia cultural. De la tercera a la octava aparecieron, como les dije antes, en la ley de los ministerios de 1954. No me acuerdo el número, pero y son 20 principios por cada una de estas partes, diríamos, de la política interna de la nación, de la política internacional, de la política en materia de defensa, etcétera, etcétera. 20 principios que ayudan a entender y a practicar lo que debería ser la política interna de la nación, la política internacional, la política en materia de defensa, etcétera, etcétera. Y entonces entramos ya con esta especie de preámbulo a la verdadera definición de doctrina peronista, que es el artículo 3º de la ley 14.184, que se promulgó el 29 de diciembre de 1952. Y por otro lado, como es el artículo 3º de esta ley, aprovecho para recomendarles efusivamente la lectura del segundo plan quinquenal, que también está en mi página escuelasuperiorperonista.com, pero en la primera materia, en conducción política, porque ahí Perón plantea a la conducción como la filosofía de la acción justicialista, que lo vamos a ver en otro momento. Pero les decía que el segundo plan quinquenal es el plan para realizar este proyecto político. O sea, si es el artículo 3º, es porque todo lo demás del plan, que son 31 temas, son para realizar este proyecto político. Y la doctrina peronista justicialismo es nuestro proyecto político, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y es lo que vamos a tratar de explicitar, iba a decir explicar, pero no es la palabra, a compartir con ustedes, mejor dicho, algunas ideas que nos ayuden a comprender qué significa cada una de estas cosas, que tiene un profundo significado, para Perón por lo menos. Y para entender todo la propuesta política de Perón, yo les decía antes
que Perón toma la Argentina como una sola unidad, como una sola organización. Y en el capítulo, en la bolilla segunda de conducción política, Perón plantea el tema central, diríamos. Y para Perón el problema argentino era, y para mí sigue siendo, el caudillismo, el caciquismo, la desunión entre los argentinos y el sectarismo que encontró en el país. O sea, hombres y mujeres que iban detrás de otros hombres o detrás de otras mujeres y no detrás de una causa, de un ideal. Lo que nos propone Perón, o sea, la solución de Perón, la gran creación de Perón, a mi humilde opinión, es la solución que nos propone a esto. O sea, reemplazar a los caudillos, a los caciques, a la desunión, a los sectarios, a las opiniones personales o de grupos, nos propone la unión del conjunto del pueblo en torno a una doctrina nacional, a una causa nacional, a un ideal que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. Por eso él nos dice que nuestra finalidad suprema debería ser trabajar por la felicidad del conjunto del pueblo argentino y por la grandeza del conjunto de la nación. Entonces tendríamos el problema, la solución que nos plantea Perón, y después la organización, nos dice él, del conjunto del pueblo en torno a una doctrina, a una causa, a un ideal para realizar esa doctrina. O sea, un proyecto político. ¿Y por qué nos plantea esto Perón? Vuelvo a insistir, porque Perón toma al país, a la Argentina, como una unidad. Esto es fundamental entenderlo, compañeros y compañeras, porque si no, nos va a seguir pasando lo que nos está pasando, que cada cual patea para sí o para un grupo, en vez de trabajar para el conjunto del pueblo argentino. Entonces vamos a ver la relación que hay entre la doctrina nacional y la organización nacional, que es lo que Perón siempre tuvo en cuenta. O sea, Perón toma a la Argentina como una organización, y toda organización para él tiene dos elementos esenciales. La organización espiritual, que son el conjunto de ideas y valores que unen a los integrantes de esa organización. Entonces, si nuestro país, si nuestro pueblo es una sola organización, la doctrina para él es la organización espiritual del país. Es el alma colectiva de la patria. Lo que da unidad de concepción, o sea, unidad en las ideas, unidad en la finalidad, para que luego pueda haber unidad en la acción. ¿Por qué no tenemos unidad en la acción nosotros? Porque no tenemos en cuenta esto. Y cada uno patea para su lado, desde hace demasiado tiempo. El principio 9 de la doctrina política interna de la nación nos dice que el alma de la patria, debería ser la doctrina nacional. El alma de la patria, poniendo nuevamente a nuestro pueblo, a nuestra Argentina, como símil de un ser humano. Una patria que no tiene alma es un cadáver, dice Perón en muchos lados. Y por último, o sea, la organización espiritual, que es esto, el alma de la patria. Ahí me pone que el internet está inestable. Si ven algún problema, es por eso. Y después está la organización material. O sea, toda organización tiene la parte espiritual y la organización material, que son los medios a través de los cuales se logra la unidad en la acción para realizar esos valores y esas ideas. Y el principio 9 de la doctrina interna de la nación nos dice que el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo
constituyen el cuerpo de la comunidad. Así como la doctrina es el alma de la comunidad, el alma de la patria, el gobierno, el Estado y las organizaciones libres del pueblo constituyen el cuerpo, o sea, la organización material a través de las cuales podemos realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y hablando de organización, toda organización para Perón debe tener objetividad, que para él objetividad es lo mismo, sinónimo que finalidad clara y definida. Y lo dice así él: la objetividad representa la finalidad de la organización, vale decir, el objetivo a satisfacer, la misión a cumplir en síntesis. Y Perón, como uno, para mí, el intelectual más prominente que hemos tenido en nuestra historia, entendiendo por intelectual al hombre o la mujer que con sus ideas cambia la vida de muchas personas, pero para bien, al hablar de la objetividad dice que representa la finalidad de la organización. Y por eso él a la definición de doctrina peronista le puso que la doctrina peronista o justicialismo tiene por finalidad suprema, le agregó suprema como para que no se confunda nadie. Tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. O sea que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y tiene objetivos, o sea, caminos a través de los cuales lograr esa finalidad suprema. ¿Cuáles son esos caminos? Los que recorrió Perón y nos recomienda efusivamente, porque no le hacemos caso y nos pasa lo que nos está pasando. Porque él nos dice que lo tenemos que hacer mediante la justicia social, que se consigue con la independencia económica y con la soberanía política. En muchos lados dice que sin independencia económica y sin soberanía política es imposible la justicia social. Y además, deberíamos tener en cuenta, deberíamos saber y deberíamos comprender perfectamente que deberíamos tener líneas generales de acción, o sea, cosas que deberíamos tener siempre en cuenta en todo lo que hagamos. O sea, siempre deberíamos armonizar los valores materiales con los espirituales y siempre deberíamos armonizar los derechos del individuo con los derechos de la comunidad. Pero todo esto hay que entenderlo bien. Yo lo que estoy haciendo es esbozando lo que Perón nos transmite a través de esto, relacionándolo con la organización que él nos propone. O sea, lo de la organización espiritual y la organización material no son ideas mías, son todas de Perón. Yo no inventé absolutamente nada. Y vamos a ver a los objetivos de la doctrina, que por otro lado yo lo saqué del esquema de la doctrina que después vamos a compartir con ustedes, vamos a compartir. El objetivo inmediato de la doctrina es la unidad nacional. Y lo dice así Perón ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo del 50. Para que nuestro pueblo hiciese suyo nuestro ideario y se lograse la coincidencia imprescindible para alcanzar nuestra finalidad primera de unidad nacional, finalidad primera, compañeros y compañeras, era menester romper toda barrera de separación entre el pueblo y sus gobernantes y entre los distintos grupos sociales del mismo pueblo y hacer que cada argentino se sintiese dueño de su propia patria. Por eso lanzamos el gran objetivo de nuestro movimiento, la justicia social. O sea que la unidad nacional para Perón es la finalidad primera y lo dice de muchas maneras. Y el objetivo último, finalidad suprema,
la felicidad del pueblo. Voy a compartir con ustedes algunos textos nada más de Perón, como para aclarar y como para que se convenzan de que no son locuras mías, sino son todas ideas de él. Nuestra doctrina es una doctrina humanista. Nosotros pensamos que no hay nada superior al hombre y en consecuencia nuestra doctrina se dedica al hombre y a la mujer individualmente considerado para hacer su felicidad. Esa es la felicidad del pueblo. El hombre y la mujer individualmente considerados para hacer su felicidad. Y el hombre colectivamente tomado para hacer la grandeza y la felicidad del país. Esta es la grandeza de la nación. Lo primero que hubo que hacer fue realizar lo que ustedes ahora conocen como la justicia social, a fin de que la inmensa masa del pueblo empezase a vivir con cierta dignidad. No que no alcance el sueldo, con cierta dignidad, y que los trabajadores y trabajadoras argentinas gozasen de los derechos mínimos indispensables para vivir como hombres y mujeres con dignidad, como personas humanas con dignidad. Como vamos a ver que dice el primer esquema de la doctrina peronista. Esta comunidad que persigue fines específicos y materiales, que tiende a superarse, que ansía mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente. O sea, que podamos nosotros realizarnos como personas humanas con el ejercicio pleno de todos los derechos, salud, trabajo, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Y con esa realización personal podamos contribuir a la realización del conjunto. Y dará al hombre y a la mujer futuro la bienvenida desde su alta torre, con la noble convicción de Spinoza. Sentimos, experimentamos que somos eternos. Decía Perón también ese día del 1 de mayo del 50 ante la Asamblea Legislativa. Y hablando de la grandeza de la nación, para Perón era el objetivo supremo, y lo dice así también el 1 de mayo del 49. Si gobernar consiste en buscar los medios para lograr el bien público, no cabe duda que la determinación de tan alta finalidad no es posible sin el acicate de la ilusión, o sea, de tener un objetivo, tener un ideal, como alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. A ello respondió la redacción y ejecución del plan de gobierno, o sea, el primer plan quinquenal. A ello va encaminada la reforma constitucional de 1949, la constitución justicialista, que los cipayos y vendepatria la anularon con un simple decreto en 1957. Ese objetivo se persigue asimismo con la nacionalización de los servicios públicos. Nacionalización de los servicios públicos, con el impulso industrial, con el incremento inmigratorio y, en resumen, con cuantas medidas he adoptado dentro del ámbito de mi competencia. Y voy a tratar de compartir con ustedes algunas de las cosas que para Perón hacen la grandeza de la nación. Hablando de la grandeza absoluta y auténtica de nuestra Argentina. Cuando el pueblo contempla el espectáculo febril con que se construyen miles y miles de viviendas particulares en todo el país, pero para el pueblo, no para los grandes, para los ricos como es acá, Puerto Madero, para el pueblo. Cuando ve cómo se reclama en todas partes el esfuerzo individual y cada argentino, miren compañeros y compañeras, cada argentino y argentina tiene no una, sino varias posibilidades de trabajo para elegir, como había en aquella época y durante muchos años en la República Argentina. Cuando advierte que de los miles de unidades incorporados al transporte automotor no hay suficientes medios para satisfacer el intercambio comercial que canaliza la riqueza de unas a otras zonas del país. Cuando comprueba cómo el Estado construye
por todas partes, escuelas, caminos, edificios públicos, vías de comunicación, líneas telegráficas y telefónicas, institutos de salud pública, de asistencia social, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando ve con sus propios ojos la realidad de un enjambre numeroso de industrias que crece prodigiosamente como el conjuro de un toque milagroso. Todo eso, entonces empieza a sentir el hombre y la mujer argentina algo más que una vieja y pueril vanidad de una grandeza que no tenía ninguna fuerza de expresión, porque esa era una grandeza humillada y sometida como la que tenemos hoy, lamentablemente. Y empieza a sentir el legítimo orgullo y la legítima dignidad de una dignidad que ya nadie podrá ni discutir, ni humillar, ni someter. La grandeza verdadera, absoluta y auténtica de la nueva Argentina que supo construir Perón. O sea, en síntesis, la felicidad de nuestro pueblo es que todas y todos los argentinos y argentinas, mejor dicho, todos y todas los que viven en nuestro país y constituyen nuestro pueblo o nuestra gente, porque pueblo es cuando hay conciencia social, organización social, unidad nacional y personalidad. Entonces, cuando nuestra gente pueda realmente tener la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponde, estamos hablando de alcanzar la felicidad del pueblo. Y cuando se utiliza todo lo producido por los argentinos y argentinas en bien del conjunto, o como decía Perón, cuando la manguera chorrea para adentro, estamos hablando de la grandeza de la nación con la cual se pueden hacer todas esas cosas que el general enumeró antes. Y ahora quería compartir con ustedes, ampliando un poquito esto, ampliando un poquito nada más, porque también todo esto hay que explicarlo y entenderlo. El esquema general de la doctrina peronista justicialismo que yo encontré en la octava materia de la Escuela Superior Peronista, que es técnica para transmitir la doctrina o técnica del adoctrinamiento. Entonces la doctrina tiene los objetivos de la doctrina. El inmediato, la unidad nacional, como les decía antes. El último, el objetivo último, la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Después, ¿cuál es el concepto del hombre, de la mujer, del ser humano que tiene el peronismo? Para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Dignidad. O sea, es el principio fundamental filosófico que implica, según el cual el hombre, la mujer, el ser humano debería ser el principio y el fin en sí mismo de todo lo que hacemos. Debería ser el punto de partida y de llegada de todo lo que hacemos. Y en eso nos diferenciamos fundamentalmente de nuestra oposición, que tiene como finalidad suprema el dinero y los negocios a cualquier precio. El nuestro es el hombre, la mujer, el ser humano, pero la dignidad del hombre, la mujer, el ser humano. Porque el hombre, la mujer, el ser humano debería ser principio y fin de lo que hacemos, punto de partida y de llegada, porque para nosotros el hombre tiene una función social, no es un ente aislado que vive en una caverna, es un hombre social. Todo en el peronismo es en función social, y para nosotros el hombre, la mujer, el ser humano tiene valores espirituales, es armonía de materia y espíritu. Otra cosa fundamental en la que nos diferenciamos de los liberales y de los no liberales, que son exclusivamente materialistas. La justicia social, ¿qué es la justicia social? Es el principio fundamental sociológico que implica
Miren, compañeros y compañeras, lo que deberíamos hacer para que haya justicia social: elevar la cultura social del pueblo, elevar la cultura social del pueblo, sin el cual no hay justicia social, como nos está pasando. Debemos dignificar el trabajo y al trabajador. Dignificar el trabajo y el trabajador. Y no me acuerdo cuál era el otro, pero no importa. Ya va a salir. La independencia económica. ¿Qué significa la independencia económica? Recuperar el patrimonio nacional. Todo lo que nos han robado las empresas nacionales y multinacionales o que se entregaron en los 90 y que todavía nos siguen robando escandalosamente. Recuperar el patrimonio nacional, lo que es del pueblo, las empresas de servicios públicos, YPF, Aerolíneas Argentinas, etcétera, etcétera, etcétera. Durante los 90 se regalaron y se privatizaron 492 empresas nacionales y provinciales. Nacionales y provinciales. En un libro que si a alguno le interesa después lo pongo en la página. O sea, la independencia económica implica recuperar el patrimonio nacional, reactivar la economía y realizar una justa distribución de la riqueza, no como nos está pasando hoy. Justa distribución de la riqueza para que todos podamos vivir con dignidad y no haya 40% de pobres. Eso sí, la justa distribución de la riqueza es lo que Cristina dijo, que no se la lleven 4 vivos, como se la están llevando. Y la soberanía política implica respetar la soberanía de los ciudadanos, o sea, los derechos, o sea, la felicidad del pueblo, o sea, la justicia social. Los derechos respetar los derechos de los ciudadanos, salud, trabajo, educación, vivienda, etcétera, etcétera. Implica la soberanía política. También implica respetar la soberanía del pueblo, o sea, la democracia, no como hoy, que cada 2 años, con suerte, si a la Corte Suprema no se le ocurre alguna burrada, nos dejan poner un voto en la urna. Respetar la soberanía, o sea, la democracia, es la participación del pueblo en las decisiones políticas. A través de sus representantes, sí, pero del pueblo. No de las empresas nacionales, multinacionales y menos del Fondo Monetario Internacional. Y la soberanía implica también respetar la soberanía de la nación, o sea, la libre determinación de los pueblos. Quise compartir con esto con ustedes porque es una explicitación o una teorización un poquito más amplia, pero muy sintética y que nos ayuda, por lo menos a mí me ayudó mucho a entender la definición de doctrina peronista. Y la última parte de la definición de doctrina peronista es la armonía que propone Perón en todo. La armonía en todo. La armonía como actitud permanente, que no es ni más ni menos que la tercera posición. Cuando decimos armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. ¿Por qué la tercera posición? Porque la tercera posición no es solo internacional. Yo, sacando de distintos ámbitos, descubrí que hay una tercera posición filosófica, según la cual para el peronismo no debería haber ni idealismo ni materialismo, sino que es realismo. Perón se manejó siempre con realidades, O sea, armonía entre los opuestos, fuga de la inestabilidad de los extremos hacia el punto de equilibrio de los mismos, que es un principio de armonía que Perón utiliza. Después hay una armonía
antropológica, digo una tercera posición antropológica. Ni solo materia, ni solo espíritu, como decíamos antes. El hombre, la mujer, el ser humano es armonía de materia y espíritu. La tercera posición sociológica, ni individuo solo, ni sociedad sola. Armonía de personalidad y sociabilidad. Lo que decíamos cuando decíamos que el hombre en comunidad, no el hombre aislado, sino el hombre en comunidad. La tercera posición económica, ni economía libre, como propone el liberalismo, ni economía dirigida, como propone el marxismo. Economía social. La tercera posición sindical, hablando del Estado. Ni presidencia fría, ni intervención opresora del Estado. Presidencia fría, el liberalismo, neoliberalismo, para que los ricos se queden con todo. Y la intervención opresora es lo que proponía el comunismo, sino colaboración armónica del Estado con el pueblo, o sea, del Estado con los trabajadores y trabajadoras, que son la única clase que tenemos. La tercera posición política nacional, ni Estado liberal, ni Estado totalitario, comunidad organizada. Y la tercera posición política internacional es el abandono de las ideologías antagónicas, el hombre sobre los sistemas y las ideologías, sobre los sistemas y sobre las ideologías, y la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad. Ya llevamos una horita. Y yo quería compartir también con ustedes algo, por lo menos, dejarles algún mensaje sobre las 20 verdades peronistas que deberíamos conocerlas de memoria, haciendo caso a esta presentación de las mismas que hizo Perón el 17 de octubre de 1950 en la Plaza de Mayo. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. Justicialismo, doctrina peronista. Y justicialismo peronista quiere decir que el peronismo fue la primera realización del justicialismo. Estas son las 20 verdades fundamentales del justicialismo peronista. He querido reunirlas así para que cada uno de ustedes las grabe en su mente y en su corazón, para que las propale como un mensaje de amor y de justicia por todas partes, para que honrada y lealmente las practiquemos, para que vivamos felices según ellas y también para que muramos felices en su defensa si fuera necesario. Qué importante sería que todos los peronistas hiciéramos esto. Qué importante y qué fácil sería lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y después, en una revista que se llamó, que salieron 2 números nada más, que se llamó Doctrina Peronista y que editaba la Escuela Superior Peronista, encontré que dividían a las verdades peronistas en dos partes. Las verdades destinadas a orientar la ética peronista, o sea, principios normativos destinados a regir la acción del movimiento peronista en general y de cada peronista en particular. Por ejemplo, la 2, el peronismo es esencialmente popular. Todo círculo político es antipopular y por lo tanto no es peronista. Lo que decíamos antes, los que trabajan para sí o para un círculo, los que no trabajan para el conjunto. El peronista trabaja para el movimiento, El que en su nombre sirve a un círculo, a un caudillo, lo es solo de nombre. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Para un peronista no puede haber nada mejor que otro peronista. Y ningún peronista debe creerse más de lo que es. Esta es la definición de humildad peronista. Ningún peronista debe creerse más de lo que es, pero tampoco menos de lo que debe ser. Porque cuando un peronista comienza a sentirse más de lo que es, empieza a convertirse en oligarca, o sea, a ser dominado por la soberbia.
la octava también destinada a la ética peronista. En la acción política, la escala de valores de todo peronista. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. No yo, primero yo, segundo yo y tercero alguno si queda. La política no es para nosotros un fin, sino un medio para el bien de la patria, que es la felicidad de sus hijos y la grandeza de la nación. Los dos brazos del peronismo son la justicia social y la ayuda social. Con ellos damos al pueblo un abrazo de justicia y de amor. El peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha. Desea héroes, pero no mártires. ¿Por qué queremos héroes? Porque nosotros queremos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. No queremos tirar un solo tiro, como fue el 17 de octubre y la reunión de los otros días en la Plaza de Mayo, el 25 de mayo. Un gobierno sin doctrina es un cuerpo sin alma. Por eso el peronismo tiene su propia doctrina, la doctrina nacional o justicialismo. Y las verdades referidas a la doctrina peronista, según la cual los compañeros ahí decían, son principios fundamentales destinados a cimentar la unidad de concepción de la doctrina peronista como base de la concepción de la doctrina nacional, que dé unidad de acción al pueblo y realiza la verdadera unión nacional. En la nueva Argentina el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y la mujer y es un deber porque es justo que cada uno por lo menos produzca lo que consume. En la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños y los ancianos, diría Evita. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana, en el sentido de espiritual y profundamente humanista. Ahora Francisco parece que ha puesto a un obispo como la gente en la ciudad de Buenos Aires después de tanto tiempo. La verdad es referida a la doctrina peronista, la 15, doctrina política. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, como decíamos antes, realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Como economía social, como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. Queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Y por otro lado, constituimos un gobierno centralizado, debería ser un gobierno centralizado, un Estado organizado y un pueblo libre. Y por último, la gran verdad del peronismo. En esta tierra, lo mejor que tenemos es el pueblo, no la masa, el pueblo, con conciencia social, con organización social, con personalidad social y con unidad nacional. Y con esto, compañeras y compañeros, más o menos era lo que quería compartir con ustedes. Y si tienen ganas, lo seguimos charlando. Los elogios déjenlo, si hay alguno déjenlo para otro día. Pero si hay preguntas y dudas, y estoy acá para lo que quieran. A ver si hay preguntas en el chat. Quiero entender por qué el pueblo eligió en las urnas ser infeliz. Sí, con Néstor y Cristina, mira vos qué bonita. Yo como trabajadora pude acceder a un auto a salir de vacaciones. ¿Por qué? Porque no hicimos el trabajo de convertir a la masa en pueblo, que era lo que yo les decía recién.
la gran tarea que nos propone Evita en Historia del Peronismo, capítulo 3, es que convirtamos a la masa que no tiene conciencia social, esos que dicen que se la arreglan solos, que ellos como laburan, qué sé yo, los parientes, los amigos y conocidos que tenemos que despotrican de todo, del país, o sea, que no tienen conciencia social, que no se sienten parte de nuestro país. Ese es un problema nuestro, porque nosotros no hacemos lo que debemos hacer, que es convertir a la masa, a esa gente, persuadirla de que debe ser pueblo. ¿Qué falló? Los punteros, los dirigentes, la militancia. La responsabilidad es de los dirigentes para Perón, y también nuestra, no le esquivemos el bulto. Pero Perón dice en Conducción Política que la responsabilidad de las y los dirigentes es total. Es total. Pero cuando no se hace lo que se debe hacer, tenemos que volver a Perón, conocer estas cosas y tratar de suplirlas. La doctrina los hicieron Perón y Evita solamente. No, Perón con el pueblo hizo la doctrina. O sea, en ese diálogo, o sea, realizando eso de que la democracia es hacer lo que el pueblo quiere y defender solo su interés, en ese diálogo de Perón con el pueblo fue surgiendo la doctrina. Quiero entender para lograr algún cambio en los compañeros trabajadores que me rodean. Y hay que, como dice Cristina, a ver, romperse lo que hay que romperse, y darle importancia a la formación y dedicarle tiempo a la formación y formar una escuela en el sindicato, donde sea. En la página mía, va mía. Sí, lamentablemente es mía, es la única página donde están todas las materias de la Escuela Superior Peronista. Lamentablemente digo para el movimiento nacional, para mí es un orgullo, pero es una desgracia para el movimiento nacional. Pero ahora ustedes, por eso yo hago estos cursos, por lo menos para que se enteren que en esa página están todas las materias de la Escuela Superior Peronista en sus 3 niveles, que ustedes las pueden bajar, las pueden imprimir, y dentro de poco, si Dios quiere, también estoy hablando con una editorial para que me imprima los libros de la Escuela Superior Peronista, que no están prácticamente en ningún lado, porque no sé, y así es muy difícil estudiar. Pero para empezar ustedes, el primer nivel de todas las materias está en PDF y está en hojas A4, así que las pueden imprimir con total tranquilidad. A ver qué otra pregunta hay. Compañeros, quiero entender por qué el pueblo eligió... ya lo vi. Se corta mucho la conexión, no se puede... ¿Se escuchó bien? Bueno, después igual después les voy a pasar, voy a poner en el WhatsApp, en el WhatsApp la grabación, porque yo lo paso después a una página que tengo que se llama Escuela Superior Peronista en YouTube. La doctrina lo redactó Perón y Evita, la fue haciendo. No le dije, la primera redacción fue del 47, las verdades peronistas son del 50, la definición de doctrina peronista son del 52, y los temas del 3 al 8 son del 54. Así que, a ver qué otra pregunta hay. Espera. Los compañeros de Seiza le damos las gracias. Bueno, gracias. Si hacemos una militancia consciente y superadora que nos ayude a retomar la senda. Este es el camino, me parece a mí, por lo menos de lo que estoy absolutamente seguro, que fue el camino de Perón. La formación y la cultura en el pueblo. Él decía, por eso formó el plan de formación de Perón, era la Escuela Superior Peronista acá en Capital.
en el 51. Las escuelas sindicales para los temas de cada sindicato son del 47-48. Pero además, estaba la escuela superior sindical en la CGT. Cada uno de los sindicatos tenía su escuela y repetía el plan de la Escuela Superior Peronista. En el año 53, Perón formó en cada una de las provincias una réplica de la Escuela Superior Peronista en cada una de las provincias. Además estaban los ateneos peronistas, que se reunían entre 4 o 5 unidades básicas en las ciudades grandes para estudiar la doctrina peronista. Además estaba la revista Mundo Peronista, que salía cada 15 días. Así se puede, como estamos hoy, sin revista, sin libros, sin profesores, sin escuela, es muy difícil, compañeros y compañeras. Por eso les insisto tanto en la necesidad de, o el peronismo puede cambiar de valores o debe ser conservador, lo de ayer y hoy de mañana, ya que el pueblo no es el mismo que el 50. El pueblo tiene los valores que le transmitimos. Lo que pasa es que como nosotros no transmitimos los valores, los únicos que transmiten los valores y que nosotros tenemos prácticamente la gobernación de 16, 17, 18 provincias o 20, no me acuerdo. Y no tenemos un medio de comunicación para transmitir los valores del peronismo. Uno, no tenemos un diario que transmita los valores del peronismo nacional, digo, que llegue al conjunto del pueblo. El enemigo tiene 4 o 5. Es un problema nuestro, creo yo, por lo menos. Puede cambiar de valores, no debería cambiar de valores si no cambia de finalidad. Porque si el pueblo argentino es una sola organización y tiene como única finalidad la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, no debería cambiar de valor. Pero eso depende de nosotros. O sea, pero como no transmitimos todo esto, cada día el enemigo gana más adeptos. Y eso lo pueden comprobar ustedes en todos los ámbitos donde se maneja. Se puede gestionar con la CGT para llegar a más trabajadores y trabajadoras. Y yo la experiencia que tengo con las y los dirigentes no es positiva. O sea, a ver, la verdad es la siguiente. El plan de la Escuela Superior Peronista, yo no la conocí ni en mi juventud ni en mi edad adulta. Y como es el único trabajo que hay es el mío, la mayoría de los dirigentes no conocen todo esto y no han estudiado todo esto. Y por supuesto no quieren aparecer como que no lo saben. Entonces yo les sugiero, si tienen algún dirigente que valora esto, en buena hora, en buenísima hora. Pero si no, háganlo ustedes de la forma y manera que puedan para irlo, como hice yo, como dijo Cristina, romperse lo que hay que romperse. Yo desde el año 2011 que me vengo rompiendo lo que hay que romperse para que haya formación en los militantes y en los dirigentes. O por lo menos dejar algo para que los que quieran formarse lo puedan hacer, cosa que antes no se podía. Me gustaría establecer una diferencia entre pueblo y antipueblo. Entendí lo de pueblo y masa. Y, a ver, el antipueblo es el que te quiere destruir, o sea, el enemigo. O sea, hay amigos, hay adversarios y hay enemigos. El amigo es el que tiene el mismo proyecto tuyo y lo comparte, y eso va creando solidaridad, amor, solidaridad y realizaciones juntos. El adversario es el que tiene la misma finalidad que vos, pero de otra manera. Por ejemplo, sí le interesa la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, pero no por la justicia social, ni la independencia económica, ni la soberanía política, sino de otra manera. Que no sé si se logra, pero bueno,
hay argentinos que honestamente quieren el bien de la patria y no son peronistas. O sea, pertenecen al movimiento nacional, pero no al movimiento nacional peronista. Y después están los enemigos, que son los que te quieren destruir, que para mí en este momento es lo que hoy tenemos como oposición política, que para mí no es o sea, no está dirigida por los que aparecen como directores. Para mí esto es la CIA, el Fondo Monetario Internacional, el imperialismo yanqui, el imperialismo inglés, para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible. Y para lo cual utilizan a todos los cipayos posibles dentro de nuestro país, en medios de comunicación y lamentablemente a veces también dentro del movimiento nacional. A ver, la charla, no sé. El peronismo puntualiza la libertad. Tengo amigos que no son peronistas por la falsa dictadura en el periodismo. Pero bueno, la libertad está en las 20 verdades del peronismo. Y sí, yo creo que si conociéramos bien y transmitiéramos bien la doctrina peronista y lo que propone el peronismo, sucedería lo que Evita dijo más de una vez: no habría un solo ladrillo que no fuera peronista, porque no puede haber un argentino de bien, como dijo Perón tantas veces, que no pueda querer la felicidad de su pueblo y la grandeza de su patria. Los que lamentablemente buscan otra cosa es porque se pliegan consciente o inconscientemente al enemigo que nos quiere robar lo más posible en el menor tiempo posible, y para lo cual sobornan a todo cipayo que ande suelto por ahí, ¿no? Por lo menos esa es mi opinión respecto a la historia argentina, a la historia. Lean historia argentina y van a ver cómo los ingleses pudimos conseguir la independencia política, pero nunca, durante todo el siglo XIX y el siglo XX, hasta la vuelta de Perón, hasta Perón, diríamos, nunca tuvimos independencia económica y nos robaron todo lo que quisieron. Y después de Perón también nos siguieron robando todo lo que quisieron y hoy nos siguen robando todo lo que quieren, porque nosotros lo permitimos, ¿no? ¿Cómo puede hacer un pueblo feliz y tenemos una Corte Suprema? Y bueno, para eso hay que ganar elecciones. Y para ganar elecciones hay que transmitir el proyecto político. Pero si queremos hacer un proyecto político 2 meses antes de las elecciones, es muy difícil. Es muy difícil. Tenemos que hacer un proyecto político como hizo Perón, organizándolo con el primer plan quinquenal. Lo organizó como pudo, a través de, ¿cómo se llamó? No me acuerdo cómo se llamó un instituto que formó él para instrumentar el primer plan quinquenal. Y después, el segundo plan quinquenal recibió 100.000 ideas de los ciudadanos, de los gobernadores, de los intendentes, de los diputados, de los senadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y lean el segundo plan quinquenal y van a ver cómo es hacer un plan, a ver si se puede hacer en 2 meses. Por eso la importancia, compañeros y compañeras, no les quiero seguir dando la lata, la importancia de que por lo menos nosotros hagamos todo lo posible para que haya formación. Quedamos Claro, así. Sí, Juan Manuel. El problema es que sea sostenible, ¿no? Una victoria para poder realizar un plan. Porque el problema que pasó con Perón y que pasó con todos los gobiernos que siguieron hasta el día de hoy, es que era genial lo que planteaba y el poder te lo rompe. El poder de afuera te lo rompe con ayuda del poder de adentro, digamos.
Sí, Y bueno, y ocurrió la masacre, todo lo que conocemos, y ahora con Cristina pasó lo mismo. Veníamos re bien, con un plan que pensábamos que habíamos llegado a tocar el cielo, y bueno, nos rompieron de adentro y de afuera también, ganó un macrismo, y quedamos en... pero ¿por qué? Quedamos, A ver, Juan Manuel, ¿por qué ganó el macrismo? ¿Vos pensás que si hubiera mil escuelas peronistas en todo el país que transmitiera este proyecto político y convenciera a la gente de la bondad de la doctrina y de la justicia social, la independencia? Lo que pasa es que si nosotros no transmitimos, y el enemigo no duerme, el enemigo claro, no ha dormido nunca. Entonces es imposible que nos voten. Y para hacer todo eso en democracia nos tienen que votar. O sea, a claro, Perón lo sacaron en el 55 a la fuerza, pero no con los votos. Y nos sacaron con los votos porque no hacemos este trabajo. Por lo menos yo creo, esa es mi humilde opinión. sí, Y sí, después de 10 años de trabajo sobre lo que hizo Perón, la única herramienta que utilizó él siempre fue esta, que nosotros no usamos. claro, sí, sí, obvio, Y en 2019 ganamos por el espanto. claro, sí, Ganamos porque era imposible votar a esta buena gente que había destruido la nación en 4 años. Y sí, ahora por ahí, si Dios quiere, y hacemos, como dice Cristina, nos rompemos lo que hay que rompernos durante estos meses que nos quedan, y no hacemos lo que muchos hicieron en el 2015, por ahí, también por el espanto, podemos ganar. O si presentan algún proyecto que más o menos pueda entusiasmar al pueblo, como pidió Cristina el otro día, ¿no? Antonio, Sí. lo que necesitaríamos para difundir es la ley de medios, que no logramos Sí, que agarren la lapicera y lo hagan. pero no lo logramos porque no ganamos elecciones, compañera. Perón ganaba las elecciones por el 63%, tenía mayoría en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y así, en democracia, para poder gobernar hay que ganar elecciones. Es así y no de... tener traidores adentro, compañero. ¿Eh? Y no tener traidores adentro. Pero, No lo sacamos nunca. Y no, pero no dice lo... el peronista, miralo a Pichetto. Bueno, pero, Dice, no, pero eso es porque lo permitimos nosotros. bueno, tenemos que empezar a Ah, cortar cabezas, compañero. bueno, Así sí, cuando pero, Pichetto me a dice que es ver, peronista, me si nos agarra fiebre. ponemos, perdón, compañera, si nos ponemos a lamentarnos, estamos hasta dentro de 7 días. El tema es cuál es la solución. Y yo creo que la solución es la que utilizó Perón. La formación en militantes y dirigentes. A ver, para ser médico hace falta 7 años. Para ser cura, 3 de filosofía y 4 de teología. Y para cualquier otra profesión hace falta 6, 7 años. Para ser político no hay que estudiar nada. Y después nos quejamos. claro. Es así, compañero. Es así. Yo hace 8 años que estoy con los Bueno, compañeros usted es en el médica, barrio. ¿no? No, yo soy enfermera, pero nunca ejercí. Pero te digo, soy árbitro de fútbol, he sido árbitro de fútbol. Ah, bueno. He tenido empresa. Y que no te dieron, no tuviste que estudiar. Hoy por hoy yo estoy en los comedores, metiéndome en el barro, ayudando a los compañeros y explicándole esto. Cuando vamos a una marcha, yo no dejo subir a nadie si no saben por qué vamos. Y para eso hay que explicarle a los compañeros, sentarse con ellos y explicarle lo que quería Perón, lo que quería Evita, lo que quería Néstor y Cristina y lo que queremos nosotros, que es lo mismo que ellos querían. Eso es lo que hay que hacer. Y eso hay que hacerlo todos los días. Pero lo tendrían que hacer todos, no una sola compañía. Hay que hacerlo, hay que entender que es militancia, no ir a buscar a ver quién me ayuda. Bueno, por eso. Pero para eso tiene que haber formación en militantes y dirigentes para que después puedan derramar esa formación en el pueblo. O sea, pero fundamentalmente, como hizo Perón, a través de las y los trabajadores.
Bueno, ya son 9 menos cuarto. Nos vemos el jueves que viene. Gracias por estar. Bueno, muy buena la clase de hoy. Bueno, gracias. Nos vemos el jueves que viene y después tranqui les paso el video. Bueno, nos vemos. Abrazo.